Hola, hola, un saludo para todos mis estudiantes. Estoy bendecido de poder hacer contacto con ustedes a través de esta grabación, dependiendo el día y la hora en que ustedes van a tener disponibilidad para mirarlo. Estoy grabando esta lección ya que este próximo sábado, pues yo no podré darles clases, ya que pues estamos en nuestra conferencia de misiones. Eh, Qué bueno fuera que pudieran acompañarnos, estar aquí. Los temas serán excelentes, de primer nivel. Una de nuestras expertas misioneras pues estará compartiendo ese día sábado. Habrá tres conferencias. La primera la daré yo, la segunda la dará el pastor Daniel Castillo, quien es el coordinador de etnias del estado de Sonora, y la segunda conferencia pues la estará dando Yolanda, una de nuestras enviadas. Eh, y pues así como les digo, estaremos muy ocupados. Además de eso, estaremos comiendo gallina pinta. Para los que no saben lo que es gallina pinta, pues es frijol con granos de trigo y carne y otras cosas, con queso. Es una comida típica, pues celebrando precisamente misiones. Así es que voy a estar realmente muy ocupado comiendo. Bien, esa es la razón por la que estoy aquí llegando a ustedes a través de esta grabación. Hemos estado nosotros dando la clase de homilética y hasta ahorita creo que ustedes ya están logrando familiaridad con lo que es PD, que significa propósito definido, PE, que significa propósito específico, PG, que significa propósito general. Luego ya hemos hablado un poco acerca del tiempo de buscar el texto en la Biblia con el cual vamos a llegar a la vida, corazón de nuestros oyentes, cómo seleccionar el texto, eso ya también lo hemos visto. También vimos acerca del título de nuestro sermón, estuvimos platicando algunas cosas, como una vez que ya tenemos escrito el título del sermón, pues no conformarnos con ello, sino meditarlo, criticarlo, eh, que te levantes un ratito, camines por ahí, te tomes un café, un vaso con agua, y luego vuelvas a tu lugar para volver a reencontrarte con tu título y así ser un crítico más, más objetivo de lo que tú escribes. Por ejemplo, y esto me sirve para abrir un paréntesis, yo les mandé por correo un sermón y luego una hoja con todos los puntos como PD, PE, PG, título, introducción, OT, que es oración de transición. Y yo espero que ustedes le tomen copias y tengan copias ahí, que les den, que espacien el PD, el PE, el PG y cada paso para que hagan ejercicios acerca de sermones. Y estoy abriendo ese paréntesis, como les decía, para pedirles una disculpa porque tuve errores en el segundo punto del sermón que les mandé. En el segundo punto general, en la tercera parte
de ese segundo punto, yo escribí la palabra bienaventurados con B grande, las dos. Tuve un error gramatical ahí, me disculpo. También escribí en el primer punto salmos repetido y bueno, eso sucede porque creo que todos tenemos errores al escribir y cuando revisamos nuestros escritos, nosotros los padres del escrito que acabamos de hacer o que estamos haciendo, no percibimos los errores por alguna razón, quizá porque nuestra mente se adapta a lo que estamos haciendo. Algo pasa y no nos damos cuenta. Una buena práctica pues es entregárselo a otro para que lo lea y que descubra nuestros errores ortográficos o de dicción, los critique nuestra dicción, nuestro estilo, todo ello. Y otra también, si queremos dar más depurado el escrito, pues es eso, levantarnos, ir, si no hemos desayunado, ir, olvidarnos, dejarlo en el olvido lo que escribimos y dedicarnos a disfrutar el desayuno, la comida, a gozarla, a disfrutar de un café, de una buena conversación trivial o de cualquier tema que agarre. El asunto es olvidarte de tu escrito. Ya cuando pasaste un tiempo considerable, incluso puedes dejarlo, si escribes libros, puedes dejarlo por días sin verlo, lo dejas en el olvido para luego regresar y volver a empezar a releer y pues puedes ser un crítico más objetivo de lo que tú escribes. Mil disculpas por los errores que ahí presenté, lo hice muy rápido por la mañana pensando en las cosas que tenía que hacer, aparte de la grabación, pues, pero bueno, ahí está. Es importantísimo que usted repase esas cosas eh, como es PDPE, PG, texto, título, oración de transición y luego otras cositas que vamos a ver más adelante. Es muy importante porque también deseo que te ayude a darte cuenta de que no es tan complicado, no es un asunto tan complicado, más si fuiste llamado a predicar la palabra, si Cristo está en tu corazón y estás ante ese desafío, tómalo, enfréntalo y date cuenta que elaborar sermones no es tan complicado como se cree. Claro que sí tiene su complicación como todas las cosas, pero lo que quiero decirte no es algo que deba aterrarte, no es algo que deba paralizarte y a un punto de desechar la idea de llegar a ser un buen predicador, un buen mensajero de la palabra de Dios. Tú puedes serlo y estos son pasos prácticos que te pueden ayudar. Muy bien, entonces, ahí en el correo está, está ese mensaje, ese sermón acompañado de una hoja anexa con los puntos ahí, los cuales yo quiero que trabajes, como te dije, espaciándolos, imprímelos y haz ejercicios, llévatelos a tu trabajo y en un break, en un momento de descanso, en un momento que no tengas nada que hacer, pues dale repaso y aprende, crece, desarrolla este hermoso, esta, afina esta hermosa arma, este hermoso, ay, mira, ya me hice, estoy patinando, instrumento o herramienta para la predicación. Muy bien, allí en ese correo que te mandé tenemos el PD o propósito definido. En el propósito definido dice
mis oyentes son nuevos y necesitan herramientas para el desarrollo espiritual. Yo estoy invitado a compartir a un grupo donde esos oyentes son nuevos, entonces yo me doy cuenta de la necesidad que tienen de tener herramientas para su desarrollo espiritual. Entonces ya lo tengo definido. En mi propósito específico escribo: mis oyentes comprenderán que que la mejor herramienta para el desarrollo espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ese es mi propósito específico: convencer a mis oyentes que la mejor herramienta para el desarrollo espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Ya tengo bien establecidos mis objetivos, entonces, luego, aunque no puse ahí PG, el propósito general, el sermón lo ponemos entre los sermones doctrinales. Es un sermón doctrinal. Obvio, un sermón no lo abarca todo. Un sermón nunca va a abarcarlo todo. Cabe decir de paso, dicho sea de paso, que por más experto que sea el predicador, siempre su sermón nunca su sermón va a ser perfecto. Siempre tendrá errores, siempre su sermón tendrá partes fuertes, partes débiles. Y en partes fuertes y partes débiles quiero decir, por ejemplo, que tal vez insistimos en una parte que consideramos importante, pero fuimos muy superficiales o muy leves en otros puntos que son iguales de importancia. eh, entonces, no existen los sermones perfectos, los libros perfectos tampoco existen. Todos los libros tienen sus errores, todos los libros tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles, donde el escritor pues debió, opina, la opinión del lector dice: creo que me quedó debiendo en este capítulo. Yo necesitaba saber algo que pues no lo aborda, es de importancia, bueno, todo eso. Por eso su servidor he considerado mucho y me he dado cuenta la importancia de predicar seriado, y aún y cuando predico seriado, pues quedan tantos cabos sueltos. Los libros de teología son fuertes en un aspecto, débiles en otro, en algún tema, son fuertes en la cristología, débiles en la neumatología, son fuertes en la cristología y en la neumatología, pero débiles en la escatología. Bueno, y así. Bueno, entonces les comparto esto para que ustedes no se estresen ni se angustien pretendiendo predicar el sermón perfecto. Al final, nuestra imperfección, el Espíritu Santo la tomará, la usará para la gloria de su nombre si nosotros somos fieles a la palabra, oramos y entregamos, y usará nuestro esfuerzo para tocar corazones, para tocar vidas. Cuando vemos una vida, un corazón tocada por nuestro mensaje, con esfuerzos tan humanos, porque es la parte humana, Él es la parte divina, el Espíritu Santo, y cuando vemos a esas personas convertidas, pues nos gozamos, nos regocijamos de haber sido parte en la salvación de esa alma.
eh, y más regocijo es cómo es que tomaste a este hombre imperfecto y su trabajo, pues que hay otros que lo hacen mejor, mas sin embargo, él tuvo a bien para tocar esa vida, revolucionarla, salvarla, etcétera. Muy bien. Entonces, ya tenemos el propósito definido, el propósito específico, tenemos el propósito, ya lo clasificamos en el propósito general, es un sermón doctrinal, y ahora sí, a buscar el texto. El texto que yo puse ahí es Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Este texto dice que deseemos como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos. Pero bueno, vamos a la palabra y vamos a, a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Permítame. Ujú. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuevamente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este es el texto que elegí para este sermón. Ahí está, Primera de Pedro, capítulo 2. Luego, una vez que ya elegí mi texto, oré, me alineé con los propósitos, y alineado en los propósitos, entonces sí, me fui al acervo de la palabra de Dios que tengo guardado en mi corazón y en mi mente. Por eso es muy importante tener devocionales muy nutridos de la palabra diariamente, porque es ahí donde guardamos esos pasajes, o si no nos acordamos al pie de la letra del pasaje, tenemos una idea de lo que dice el pasaje. Sí, una idea, una de lo que dice el pasaje, y luego auxiliados por una concordancia temática, una concordancia bíblica, eh, vamos y encontramos ese texto del cual nos acordábamos, pero no sabíamos exactamente cómo decía textualmente, ni mucho menos qué libro, ni qué capítulo, ni qué versículo, pero aquí estaba ya guardada en nuestros devocionales. El domingo pasado yo prediqué el tema exceso de futuro, y entre paréntesis a mi título le puse también entre paréntesis ansiedad y depresión, la enfermedad de todos los siglos. Así es que hablé del problema que tenemos la gran mayoría de los seres humanos, de pretender vivir el día de hoy y estar pensando en el problema de mañana, de pasado mañana, de la semana que viene, e incluso del mes que entra. Eso no es vida. Eso fue mi tema. Bueno, ahora yo estoy pensando en el tema exceso de pasado, y también pues la depresión, es la enfermedad de todos los tiempos, cómo el pasado te encierra, te deprime. Y me acordé, les estoy diciendo esto por lo que les decía anteriormente de guardar, me acordé de un pasaje que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, y me puse yo
a buscar en esas palabras muy vagas, pero ahí estaban de cómo más o menos dice el texto, y al final lo encontré en Isaías. Eh, ahí estaba en mi mente, ahí estaba archivado en el disco duro de mi memoria, y así es como pasa y nos ayuda a la selección del texto, a seleccionar el texto. Ya que seleccionamos el texto, como tenemos ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, este texto nos va a ayudar me va a ayudar a llevar a mis oyentes a comprender que la palabra de Dios es la mejor herramienta para el desarrollo espiritual. Entonces ya busco, busco un título, idear un título para mi sermón. El título que tienes ahí a la mano en ese escrito es La palabra de Dios que me ayuda a crecer. La palabra de Dios que me ayuda a crecer. Ahí está el título. El título, reconozco, está muy en bruto, está muy crudo, necesita cocción, necesita trabajo, pero suponga que es un mensaje, trabaje en ese título, hágale cambios, todo lo que sea necesario, ensaye, prepárese, haga su trabajo. Ahí está el título. Ahorita que lo estoy leyendo yo, la palabra que, pues ya no me gusta. La palabra de Dios que me ayuda a crecer. Mejor le quito la palabra que y me queda la palabra de Dios me ayuda a crecer. Y así trabajar en el título. Una vez que ya elaboramos el título y nos quedó, nos convence, ya el título ya me convence. La siguiente parte es la oración de transición, la OT, oración de transición. Eh, la palabra de la oración de transición es una palabra, es una frase enfática. La palabra de Dios obra en mí. La palabra de Dios obra en mí, o sea, la palabra de Dios trabaja en mí. Número uno, como una guía en la oscuridad. Número uno, la palabra de Dios la palabra de Dios sobre en mí, número uno, como una guía en la oscuridad. Yo ya, el esqueleto es nada más, no quise mandarte el puro esqueleto, mandarte nada más el punto general uno, el punto general 2, el punto general 3, sino quise meterle las subdivisiones a este mensaje, que son ya la carne que va a llenar el esqueleto que hicimos, ¿verdad? En número uno romano, número dos romano, número tres romano. Entonces ahí lo que ya le puse como carnita, le puse, pero leamos la oración de transición y entremos al punto uno, porque acuérdense que les he dicho que la oración de transición es como el clutch del carro. Usted mete el clutch, luego mete en la velocidad. Entonces mete el clutch. La palabra de Dios obra en mí como número uno, como una guía en la oscuridad. Cuando caminando en la oscuridad, ¿cómo caminas tú en la oscuridad? ¿Cómo caminas tú en un lugar que está oscuro, donde tus ojos no pueden ver con claridad o con certeza el lugar que pisas? Pues ah, es inseguro, es inseguro, no es algo de decir, vas caminando
inseguro. Es una de las cosas que pasan cuando caminas en la oscuridad. Eh, entonces, se hace necesario, ideal, tener seguridad en medio de la oscuridad. Suena en verso, ¿verdad? Pero es prescindible, es necesaria la seguridad. Cuando no tenemos seguridad, eso nos pone tensos, nos estresa, pero cuando logramos tener seguridad, eso nos relaja y nos ayuda a caminar más seguros. Por eso es que nosotros necesitamos seguridad cuando caminamos en la oscuridad. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera para mi camino. Entonces, ah, la palabra actúa como esa lámpara que yo necesito al caminar en la oscuridad. ¿Te fijas qué bonito es? Un ejemplo que te voy a dar cuando estás en tu casa y todo está iluminado porque tienes las luces prendidas y todo está perfectamente bien iluminado y te desplazas con mucha facilidad de un lugar a otro, pero cuando ya todos se van a dormir y las luces se apagan, si la casa queda completamente a oscuras, ya no caminas con tanta seguridad. Entonces, hay unos pequeños foquitos, pero pequeñísimos, que cuando toda la luz está prendida, no se perciben, pero cuando ya la casa queda completamente a oscuras, esas luces tan pequeñitas resaltan y nos ayudan tanto para que nuestro pie no tropiece con algún juguete que dejó a un niño, con algo que dejó, que quedó mal puesto, darnos un golpe con un mueble, cómo duelen esos tropezones, ¿verdad? Entonces esas pequeñas luz nos ayudan y nos dan mucha seguridad. La palabra de Dios. Hay momentos en que vamos a caminar con inseguridad en esta vida y vamos a desear tener certeza. Entonces es cuando nos dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Ya que agotamos el punto uno, volvemos a meter el clutch, la oración de transición. La palabra de Dios obra en mí, dándome felicidad. No solamente obra en mí, dándome como una guía en la oscuridad o dándome seguridad, sino dándome felicidad. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, dice, vamos a leerlo. Ah, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué interesante es darnos cuenta cómo la palabra me hace feliz. Para esto, yo tengo que aprender a no ser un oidor solamente de la palabra, y más, como dice Santiago, un oidor olvidadizo. Eh, entonces, tengo que ser un hacedor de la palabra, tengo que hacer lo que dice la palabra, la tengo que adaptar a mi vida y llevarla por obra. Luego, pues, ah, tener siempre presente lo que la palabra, la lección que la palabra me ha enseñado, porque
entonces yo sería como esa persona que ve en el espejo su rostro, luego se aleja y se olvida cómo era. Pero también tomemos en cuenta que cuando yo decido ser un hacedor, no solamente un oidor, sino un hacedor y mantener siempre el principio, la enseñanza de la palabra en mí, entonces dice la escritura que seré bienaventurado en lo que hago. ¿Por qué? Porque lo haré guiado, dirigido, conducido por la palabra. Y dice que seré bienaventurado. Eulógetos es la palabra bienaventurado en griego y quiere decir feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz, bienaventurado. ¿Te imaginas 3 veces feliz? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios logra eso en mi vida. Entonces agoto ya el tema, el punto número 2, y otra vez enclochamos. Volvemos a la oración de transición. La palabra de Dios obra en mí. Algo pasó. Sí. La palabra de Dios obra en mí, dándome consolación. El Salmo 94, del 17 al 19, dice algo muy interesante. Salmo 94, del 17 al 19. Am, Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Eh, La palabra me da consolación. Normalmente nosotros lidiamos con pensamientos catastróficos. Yo acabo de aprender esto. Lidiamos con pensamientos fatalistas. Es rara, no creo, no, ni tan rara, no, de hecho no creo que exista una persona en la faz de la tierra que nunca se enfrente a los pensamientos catastróficos, pesimistas, fatalistas. Cuando nosotros estamos enfrentando esos pensamientos en nosotros, hermanos, nos estresan, nos angustian, nos cansan, tienden a hacernos, a llevarnos a retroceder, tienden a llevarnos a tomar decisiones de las que después pudiéramos arrepentirnos al tomar esas decisiones, influenciados o manipulados por los pensamientos catastróficos o fatalistas. Eh, mire nada más la declaración del salmista en el versículo 18. Dice, cuando yo decía, mi pie resbala. ¿Cuántas veces has dicho tú, mi pie resbala, voy a caer, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi trabajo, hasta aquí llegó mi salud se terminó, se acabó? Cuando yo decía, mi pie resbala, y está lidiando con un pensamiento fatalista, y luego dice de una forma muy hermosa en el Salmo 94:19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Cuáles eran esos pensamientos? ¿Qué multitud de pensamientos eran? Imagínate nada más, estaba siendo bombardeado por pensamientos catastróficos. ¿Nunca has sido tú bombardeado por pensamientos catastróficos? ¿Nunca has sido bombardeado por los pensamientos fatalistas?
se vienen como abejas y bueno, sentimos que nos ahogamos, mi pie resbala, decía el salmista, pero luego dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. La palabra de Dios trae gran consolación a tu vida. No hay mejor bálsamo que la palabra de Dios. No hay mejor consejo para rebatir a los pensamientos catastróficos y fatalistas que la palabra de Dios, porque esos pensamientos lo aprendí también de lo aprendí de mi, perdón, ah, lo aprendí de mi hijo Moisés, de que hay que enfrentarnos, hay que enfrentarlos. No podemos dejarlos ahí que estén atormentando o tratando de manipular nuestra vida. Tenemos que enfrentarlos porque la mayoría de esos pensamientos eh, son subjetivos, no tienen ni razón de ser, son figuraciones de lo que podría pasar mañana, de lo que podría pasar y es un futuro que ni siquiera sabes, entonces hay que enfrentarlo con objetividad. eh, Se va a ponchar mi carro, traigo las llantas nuevas, me voy a quedar tirado, voy a pasar toda la noche por ahí, no hay razón por qué, traigo un teléfono, tengo amigos que en pocos minutos ya estarían ahí conmigo, el servicio que iría a recogerme, ¿por qué voy a pasar toda la noche? O sea, lo subjetivo, atacarlo con lo objetivo, con lo que realmente es. Entonces, y la palabra de Dios es maravillosamente objetiva y que viene y desplaza todos esos pensamientos negativos. Así es que yo les he hablado en esta ocasión de cómo la palabra de Dios me ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque las luchas siempre me van a ayudar a crecer y contaré con la palabra de Dios. La palabra de Dios será una guía en la oscuridad. La palabra de Dios me dará felicidad. La palabra de Dios me dará consolación. Y ahí entramos a las conclusiones de lo que después vamos a hablar de las conclusiones, pero vamos a hablar también de cómo vamos a llenar de carne ese esqueleto que vamos a hacer, punto uno, punto dos, punto tres. Yo espero que en esta lección tú hayas avanzado un poquito más en lo que es la homilética, hayas crecido un poquito más, que estos pasos prácticos te ayuden a no tener resistencia a la homilética o tenerle fuchi, ¿verdad? Hay personas que dicen, oye, ¿te gusta cierta comida? Y dicen, no me gusta, porque ya la probaste. No, nunca la he probado. Entonces, qué curioso, así somos, así es como el ser humano es. Pero bueno, ahí está, mis hermanos, el consejo de esta lección, cómo tener una oración de transición, que esta oración de transición nos va a ayudar a desarrollar los puntos generales y cómo vamos a llenar de carne los puntos generales, en qué momento podemos ayudarnos y auxiliarnos de las ilustraciones, las anécdotas, todo eso que le den más fuerza, más colorido y atracción a nuestro sermón. Eh, Dijo alguien, un predicador excelente, que las ilustraciones son las ventanas que iluminan nuestra predicación. Así es que, pero pues eso lo vamos a ver el próximo, el sábado, primer sábado del mes de junio. Por hoy, pues, gracias. Yo espero que disfruten de esta grabación, que esta lección
les ayude a crecer un poquito más en este arte, en esta hermosa herramienta. Dios me los bendiga, Dios les guarde y pues nos estamos mirando. Bendiciones a todos.